Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Tony Hernández es un capo de dimensiones épicas que puso al Estado al servicio del narcotráfico usando policías, militares y políticos corruptos, afirma Fiscalía de Nueva York en sus conclusiones. Fiscal pide al jurado condenar a Tony Hernández por cada uno de sus delitos y dijo que su paso en el mundo de las drogas no es Netflix, sino un hecho real, pues trasegó 1.6 billones de dosis de cocaína. En sus alegatos, la Fiscalía dice que campañas políticas del Partido Nacional de 2009, 2016 y 2017 fueron financiadas por el narcotráfico. Defensa de Tony Hernández concluye que no hay caso contra su cliente, que los testigos usados son capos confesos, mentirosos y asesinos. Según defensa de Tony Hernández, juicio fue construido a base de mentiras y con historias mal contadas. Liberales salen en nutrida marcha a las calles para pedir salida del poder del presidente Hernández. Congreso Nacional aprueba esta noche la figura de la inmunidad parlamentaria, la cual había sido eliminada hace varios años. Congresistas también aprueban reglamento para el Fondo Departamental, solo que bajo otro nombre. Plataforma liderada por el Consejo Nacional Anticorrupción llega al Congreso para presentar iniciativa ciudadana que busca abrogar el Código Penal. Militares descartan rebelión en sus filas y confirman que han enviado a sus casas, bajo la figura de disponibilidad, a 4 coroneles. Donald Trump anuncia reactivación de fondos suspendidos al Triángulo Norte por crisis migratoria, pues asegura que ahora sí han cumplido metas para represar a los migrantes. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 16 de octubre. El juicio contra el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández llegó a su etapa de conclusiones y este jueves el jurado calificador comenzará sus deliberaciones previo al veredicto. En sus conclusiones, la Fiscalía hizo un recorrido de la trayectoria de Tony Hernández y sus relaciones con los capos de la droga, tras asegurar que pusieron al Estado al servicio del narcotráfico, lo que fomentó una enorme corrupción. El fiscal Emil Bowe dijo que cada kilo de cocaína movido por Hernández da para 8,000 dosis individuales y cada dosis podría tener un hijo sin su padre. Y por eso estamos aquí. Esto no es Netflix, es una realidad, argumentó el fiscal, tras pedir la condena en cada uno de los 4 delitos contra Tony Hernández. En la etapa de conclusiones en el juicio contra Tony Hernández, la Fiscalía de Nueva York hizo un recorrido sobre la trayectoria del exdiputado nacionalista en el mundo del narcotráfico. El fiscal Emil Bowe dijo que Tony Hernández inició en las actividades de la droga en 2004 y que ayudó a introducir 1.6 billones de dosis de cocaína a Estados Unidos. Indicó que cada kilo de cocaína da para 8,000 dosis individuales y que ello es una verdadera tragedia. Esto no es Netflix, esto no es una película. Cada dosis individual podría dejar a un padre preguntándose dónde está su hijo. Cada dosis podría tener un hijo sin un padre. Por eso estamos aquí, dijo el fiscal en sus alegatos para convencer al jurado que mañana iniciará la deliberación del caso para emitir su veredicto de inocencia o culpabilidad. El fiscal Bowe dijo que Tony Hernández ascendió rápidamente en la escala del narcotráfico y que ya en el 2006 era un proveedor y fabricante de drogas, las cuales marcaba con sus iniciales TH, con fuertes conexiones con mafias criminales de la droga en América Latina, al grado que llegó a tener un laboratorio en Colombia. El fiscal dijo que Tony Hernández era tan arrogante que hasta estampaba con sus iniciales la droga que trasegaba.
Hernández, dijo el fiscal, es acusado de ser un traficante de drogas de proporciones épicas que enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos con la ayuda de una red de policías, militares y políticos corruptos, patrocinados por el Estado, y que tenía su principal centro de operaciones en las montañas del noroeste de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala. Tony Hernández está acusado de 4 cargos, entre ellos tráfico de drogas y soborno a las fuerzas del orden, posesión ilegal de ametralladoras y declaraciones falsas a un funcionario estadounidense. El fiscal neoyorquino dijo que Tony Hernández corrompió a las instituciones públicas de Honduras y que el Partido Nacional, tras la pérdida de los comicios generales en 2005, juraron no volver a perder de nuevo y destinaron dinero de las drogas a las campañas políticas del Partido Nacional en los años 2009, 2013 y 2017. Estos dineros fueron sobornos, afirmó el fiscal. Pusieron al gobierno contra el pueblo, dijo el fiscal, tras asegurar en sus alegatos que Joaquín El Chapo Guzmán llegó a Honduras y le entregó a Tony Hernández $1 millón para que su hermano Juan Orlando fuera presidente. Asimismo, reiteró que en el 2010 el expresidente Porfirio Lobo desplegó a los militares en la frontera con Guatemala para proteger a los traficantes de drogas. Los delitos a esta escala requieren apoyo oficial. Eso es lo que proporcionó el acusado, aseveró el fiscal Bove, para argumentar que Tony Hernández sofocó a Honduras en corrupción, y eso es lo que se ha demostrado en este juicio. El fiscal se refirió a los testigos cooperantes en el juicio, entre ellos narcotraficantes confesos, agentes de la DEA, un historiador, un ex policía hondureño y otro integrante de la Fiscalía Antidrogas del Ministerio Público. En el caso de los capos hondureños, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York dijo que estos no declararon por venganza, tampoco fueron extraditados por Honduras. Los narcotraficantes confesos fueron socios elegidos por Tony Hernández para trabajar con ellos. Ellos vinieron a Estados Unidos y admitieron sus crímenes, asesinatos y torturas. ¿Tiene algún sentido que estos testigos vengan a Estados Unidos y admitan cosas solo para testificar contra el acusado? No. Hay una falsa afirmación de que estas personas fueron extraditadas por Juan Orlando Hernández. Esto es falso, dijo el fiscal. El testimonio de solo uno de estos testigos es suficiente para condenar al acusado, pero ustedes escucharon a 5 de ellos y observaron 5 tipos de evidencia física, acotó. La primera evidencia es la grabación, exposición gubernamental 401, en la que Tony Hernández prometió pagos para evitar las sanciones de Estados Unidos. Luego tienen las fotos de las iniciales del acusado TH en los kilos de droga. La tercera evidencia física son las narcolibretas, incautada con dinero en efectivo y armas. También tienen las declaraciones post-arresto del acusado en la exhibición 403, donde él admitió conocer y relacionarse con los narcotraficantes, incluyendo algunos de los que testificaron en este juicio, les recordó al jurado el fiscal. Tony Hernández, dijo, admitió conocer sus rutas de droga, sus envíos, incluso dijo, esa TH son mis iniciales. Las cosas que el acusado dijo a la DEA después de su arresto son otra pieza de evidencia clave, remató el fiscal. En sus conclusiones, el fiscal Emil Bove fue concatenando cada una de las pruebas evacuadas durante los días que duró el juicio, el trasiego de la droga hasta llegar a Estados Unidos, el apoyo que Tony Hernández dio a los narcos para evitar los radares gracias a la cooperación de las fuerzas del orden. Relató cómo TH trasegó toneladas de droga con Víctor Hugo Morales, alias El Rojo, Alexander Chan de Ardón, el Cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga y el guatemalteco Fernando Chan, uno de los financistas del cártel de Sinaloa y del Chapo Guzmán. Luego, al llegar a las conexiones políticas, citó al actual diputado nacionalista Juan Carlos Valenzuela, al ex vicealcalde de Gracias Mario Calix alias Cubeta, Oscar Nájera, entre otros. El fiscal Bove resaltó la relación del exalcalde del Paraíso Copán Chan de Ardón con Juan Orlando Hernández, de quien afirmó era un aliado y ahora es presidente de Honduras. Dijeron que en el 2009 el golpe de Estado había sido estupendo porque había dividido al Partido Liberal y podían tomar el poder. Los capos, dijo el fiscal, querían acceder a personas políticamente poderosas. Los narcotraficantes y el Partido Nacional controlan la presidencia, el Congreso, aseveró Emil Bove en sus conclusiones. Las descripciones fueron extensas y al final pidió al jurado que aplicara la justicia, otorgando la condena por cada uno de los delitos descritos contra Tony Hernández, quien, según los reportes de la prensa, vestía de un riguroso traje negro.
La defensa legal de Tony Hernández, al término de sus conclusiones, demandó la inocencia de su cliente al alegar que el caso fue construido mediante la confusión y con testigos multiasesinos que buscan rebajar sus penas. Dijo que no hubo evidencias contundentes y que los testigos, además de mentirosos y perdedores, eran muy malos. La defensa finalizó diciendo que un hombre que compra en una tienda pijama de Navidad con una tarjeta de crédito no puede ser un narcotraficante. En la recta final del juicio contra el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández, la defensa volvió a calificar este proceso que consumió 9 días de intensas deliberaciones como una película plagada de mentiras, con 4 criminales como testigos que no solo buscaban una reducción de sus penas, sino que también vengarse con odio del presidente Juan Orlando Hernández. La familia del acusado asegura que la defensa legal de Tony Hernández logró desnudar las mentiras y se enfrentó a un juicio de historias novelescas y sin una sola prueba contundente o circunstancial contra su defendido. Criminales cooperantes de la Fiscalía como El Rojo, Alexander Ardón, el líder de los Cachiro, y hasta un narcotraficante guatemalteco conocido con el alias del Jack o el Primo, según la familia del acusado, se enfrascaron en mentir y en algunos tramos del juicio no vacilaron en retractarse, disculparse o aceptar que no tenían pruebas fulminantes contra Tony Hernández. Otros testigos, como los agentes de la DEA, dicen los familiares del acusado, no pudieron relacionar a Tony Hernández con la narcoactividad, mucho menos con los narcotraficantes que subieron a declarar. Tampoco pudieron relacionarlo con armas ilegales, con la droga que se dijo tenía las iniciales del encausado, mucho menos pudieron acreditar la autenticidad de una libreta donde sale el nombre de Tony Hijo, pues esta estuvo 13 días en manos ajenas y fuera del almacén de evidencias aquí en Honduras. Según la familia Hernández, el video en un restaurante de la capital jamás demostró nada, mucho menos que el encuentro era para negociar drogas. Insisten que los testigos cooperantes, narcos o agentes de la DEA, unos mintieron, otros aseguraron no conocer a Juan Antonio Hernández. Tanto la familia de Tony como la defensa piden al cierre de este espinoso juicio que el jurado dé su veredicto con la evidencia contundente y no con el testimonio malintencionado de los criminales. Tony Hernández es víctima de una campaña perversa, tanto de los narcotraficantes que perdieron su vida de lujos por la política de cero tolerancia del actual gobierno, así como también de un sector de la oposición enfermiza, que según ellos tratan de sacar provecho electoral con este caso, afirma el diputado Nelson Márquez. Producto de eso, ahora tenemos grupos que están queriendo vengarse de una o de otra manera de él. Ahí confesaron que habían querido matar al presidente, cuando muchos aquí se habían atrevido políticamente a decir que eso era mentira. Pero allá frente a los fiscales aceptaron que habían querido matar al presidente. Y si habían querido matar al presidente, ¿cómo no van a querer ahora intentar denigrar al presidente a través de uno de sus familiares? Márquez afirma que está seguro de la inocencia de Tony Hernández, así como del veredicto de inocencia del jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y lamenta que sectores políticamente opuestos en juego con grupos criminales dentro y fuera del país traten de sembrar el miedo a quienes en un futuro tienen que seguir las líneas visibles e invisibles del actual mandatario Juan Orlando Hernández, quien desde un inicio no vaciló en irse de frente contra la narcoactividad. Más adelante, diputados reactivan la inmunidad parlamentaria y el fondo departamental. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos, ¿está de acuerdo que los diputados tengan de nuevo inmunidad? Tiene 2 opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil.
precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Ahora para pagar solo necesitas tu celular nada más. El precio de los combustibles es presentado por la super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo en todo lo que te mueve. El precio de los combustibles fue presentado por la super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo en todo lo que te mueve. Los liberales se movilizaron este día para exigir la salida del poder del presidente Hernández. Pocas veces en los últimos años el Partido Liberal tuvo tanto poder de convocatoria como hoy, en donde decenas de simpatizantes salieron a las calles para exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Aquí vinieron liberales con dignidad, que no tienen grilletes, que quieren una mejor Honduras, que estamos hartos de la corrupción, el nepotismo, el narcotráfico y la impunidad. Aquí estamos los liberales que queremos que Juan Hernández deje el poder. En esta manifestación se dieron cita jóvenes, adultos y miembros de la vieja guardia del liberalismo, quienes aseguraron que esta nutrida manifestación es el inicio de la unidad del partido Rojo Blanco Rojo. Me siento que el partido está renaciendo, ha pasado una gran crisis, todavía no la hemos superado, pero vamos por el camino de salir de la crisis. A la marcha llegaron dirigentes, alcaldes y diputados de diferentes partes del país, todos ellos con un solo objetivo, alzar la voz para cambiar el rumbo de Honduras. Y es para decirle a Honduras y sobre todo al mundo, yo vengo llegando de Alemania, viera la mala imagen que tenemos como país a nivel internacional. Y aquí en Honduras, la autoestima de nuestra gente anda por los suelos, andan desanimados, todo el mundo anda agresivo, pero es por todo lo que está pasando. Aquí han venido los que quieren al partido, los que respetan su ideología, su idiosincrasia. Estábamos hablando con Yuri Sabas hace un momento en la plaza del partido y efectivamente habemos de los distintos departamentos de la República. Al cierre de la manifestación que inició en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y se movilizó por todo el Boulevard Kuwait hasta llegar a las afueras de Casa Presidencial, el presidente de ese instituto político hizo un llamado para que todos los liberales busquen alianzas en sus comunidades para volver al poder. La convocatoria hecha por el Partido Liberal ha terminado aquí, en las afueras de Casa Presidencial, de una manera pacífica, y los grandes ausentes han sido reconocidos diputados que son públicos en medios de comunicación, pero que no acudieron a esta convocatoria, cuestionan algunos de sus miembros. Raquel Lazo, Telenoticias. Al finalizar la marcha, los liberales exigieron al secretario de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto explicaciones sobre la acusación del narcotraficante Alexander Ardón, en el sentido de que se utilizó equipo militar para colaborar con la criminalidad organizada. Exigimos al ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras que rindan a los hondureños una explicación sobre los graves señalamientos realizados por el narcotraficante confeso Amílcar Alexander Ardón, consistente en la utilización de equipo militar y tropas para colaborar en la protección de carteles del narcotráfico en los departamentos de Oquetepeque y Copaña. Espinosa agregó que el alto mando militar también debe rendir cuentas sobre el equipo militar que después apareció en manos de criminales, versión que reveló Alexander Ardón.
Si 1, 2, 5, 10 o más militares resultan vinculados al crimen organizado o trasiego de drogas, es una acción cometida a título personal y no de las Fuerzas Armadas, señala el vocero de la institución castrense. Nosotros pensamos de que si se generaran listas, o 5 o 10 personas de las Fuerzas Armadas que en el pasado se coludieron con grupos delictivos y a partir de eso se genera un proceso investigativo y después de pasar un proceso legal son vencidos en juicio, pues individualmente tendrán que pagar por sus acciones, porque las Fuerzas Armadas de Honduras como tal establece de que nuestro trabajo como tal es la defensa, apoyo a la seguridad y todas y cada una de aquellas acciones que tenemos enmarcadas en nuestra ley constitutiva. Por lo tanto, cualquier acción es de orden individual. Arguyendo relevo generacional y que es un trámite normal, las Fuerzas Armadas de Honduras pusieron a disponibilidad a 4 oficiales de la institución. La decisión del jefe del Estado Mayor Conjunto de poner a disponibilidad 4 oficiales de las Fuerzas Armadas por una supuesta insubordinación al mando provocó una serie de reacciones, las cuales fueron aplacadas al asegurar la institución castrense que es una decisión administrativa enmarcada en ley. Esto es producto de los movimientos administrativos normales dentro de la institución, responden al estamento de ley de personal que lo contempla la legislación interna de las Fuerzas Armadas y por lo tanto es una acción completamente normal. Los coroneles puestos a disponibilidad son Elías Antonio Melgar, Damián Herrera Ruiz, Mariano Mendoza y Orlando Ayala Costa. El portavoz de los militares se negó a entrar en interioridades y señaló que sus colegas quedan a la espera de cualquier llamado porque no se les ha dado de baja y siguen devengando salario. También negó que haya movilización de militares como se denunció. El movimiento de tropas que se está llevando a cabo responde a la actividad que se va a llevar a cabo por parte de las Fuerzas Armadas, que es el desfile militar el 19 de octubre. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, explicó que existen diferentes causas para poner a disponibilidad a un oficial y que espera no sea por las razones políticas que enfrenta el país, porque no es correcto. Pueden ser porque ya han cumplido el tiempo de servicio y tengan que salir de baja de las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, a pasar a retiro. 2, puede ser por otros motivos también estructurales, de cambios que dan dentro de la institución y que no hay puestos para tanta gente, porque hay que recordar que es una institución jerarquizada, pero también puede ser por aspectos disciplinarios. Y muchos creen y están pensando que es por aspectos relacionados con el ámbito político. Ojalá que no sea así. Si así es, les aseguro de que no está bien lo que está sucediendo en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Oficiales que han sufrido en carne propia este tipo de determinaciones al interior de las Fuerzas Armadas señalan que sus colegas tienen 2 opciones: acatar la determinación y esperar alrededor de 6 meses cuando se dé una nueva reorganización al interior de la institución, o renunciar al cargo, como ocurrió con el general Luis Alonso Maldonado Galeas. El general Maldonado Galeas explicó que es una decisión del mando. En su tiempo se opuso al continuismo dentro de las Fuerzas Armadas y por eso fue suspendido de su cargo y puesto a disponibilidad, para luego ofrecerle una agregaduría. Prefirió renunciar antes de estar por debajo de sus subalternos. Y por decisión propia yo renuncié. El acto de la renuncia es también parte de las decisiones. Y renunciar es el último recurso que tiene el oficial, porque es personal. Y al renunciar, posteriormente pedir la baja. El oficial que se encuentra en disponibilidad en cualquier momento puede retornar a ocupar algún cargo dentro del cuerpo armado. Nelson Lanza, Telenoticias. Diputados reactivan la inmunidad parlamentaria y el fondo departamental. El diputado del Partido Nacional, Rodimiro Mejía, salió al paso para aclarar que la Ley de Gestión de Fondos Públicos es para transparentar el uso de recursos por los diputados en la implementación de proyectos sociales. Eso es transparencia, es correcto, ahí no hay absolutamente nada. Lo que pasa es que se vive un momento histórico que la gente tiende a complicarse, pero yo se lo digo con profesionalismo. Soy profesional de las ciencias contables en el área de auditoría y sé cómo es el manejo de esta situación. Ahora bien, si lo que se pretende es distorsionar esta realidad, pero lo que aquí se ha hecho es que ahora va a haber
la transparencia necesaria y los mecanismos, que no hay absolutamente nadie quien se interponga para que el Tribunal Superior de Cuentas ejerza la labor que le corresponde. La ley lleva por nombre Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación de Cuentas para Proyectos de Orden Social, Comunitario, Infraestructura y Programa Social. Pacto de impunidad, prácticamente en este Congreso Nacional se han blanqueado todos los fondos que mal utilizaron los diputados en años anteriores. Ese artículo no tuvo que ser aprobado en este Congreso Nacional. Y hoy el bipartidismo, el Partido Liberal y el Partido Nacional aprobaron primero el fondo departamental y después blindarse del mal manejo o la mala administración que tengan. No es posible. El diputado del PINU, David Reyes, votó en contra de la ley que está integrada por 19 artículos. Y mientras no haya una resolución por parte del Tribunal Superior de Cuentas, que pueden ser hasta 3 años, puede estar dormido el caso y no puede ser auditado por el Ministerio Público, por la UFESIC, por absolutamente nadie. El segundo dictamen de ley aprobado es una reforma por adición al artículo 10 del decreto 363-2013 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional que rehabilita la inmunidad parlamentaria. El diputado nacionalista por Cortés, Marco Handal, explicó que el Congreso necesitaba un fuero legislativo y rechaza que sea inmunidad parlamentaria. Esto básicamente es una salvaguarda que nos permite a nosotros hacer nuestro trabajo y desempeñarlo correctamente. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en reiteradas ocasiones compañeros que pasan por los tribunales de justicia y van encausados por hacer su trabajo legislativo. Hay varias cosas. El diputado es electo por voto directo del pueblo y somos electos, número uno, para crear leyes o hacer leyes, modificar leyes, derogar leyes, presentar mociones, integrar comisiones de dictámenes, integrar comisiones especiales. Y por hacer un trabajo de esos, han estado enjuiciando a varios compañeros. Luis Redondo del PINU tiene un criterio diferente. Y la ley orgánica es un pacto de impunidad metido ahí, hombre. Con los casos que se están judicializando, van a apuntar a estos decretos que hoy se pusieron y no van a ir a la cárcel. Así que denle gracias a los que votaron a favor de esta onda, porque esto es corrupción en el Congreso Nacional. Al momento de la reconsideración del acta se aprobó que para poder derogar esta ley en el futuro se necesitará una votación de 3/4 partes, 96 votos a favor. La bancada del PINU y Libre y Darío Vanegas por el Partido Liberal votaron en contra para que se aprobaran las leyes. Al final, las dos leyes fueron aprobadas con la dispensa de 2 debates y en una tercera discusión por los diputados en el Congreso Nacional. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Les recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Está de acuerdo que los diputados tengan de nuevo inmunidad parlamentaria? Tiene 2 opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. En nuestra sección Un día como hoy, la Academia Sueca reconoce la trayectoria de Rigoberta Menchú. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. En 1992, la Academia Sueca anuncia que la líder de la etnia maya y militante por los derechos humanos, Rigoberta Menchú, es premiada con el Nobel de la Paz en reconocimiento a su lucha por la integración indígena y la no violencia. Menchú nació en una de las regiones más pobres de Guatemala, trabajó en plantaciones de café desde los 5 años y su infancia transcurrió en la pobreza como la de muchos mayas de Guatemala. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. El presidente Hernández presentó este día al sector privado y organismos de crédito internacional un plan para responder a la desaceleración económica mundial. Y entre sus principales puntos destaca el apoyo a la agricultura, acceso al crédito y generación de empleo masivo con un ambicioso programa de reforestación del bosque. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. Diversos sectores del país conocieron este miércoles el programa de medidas urgentes del actual gobierno para salirle al paso a la desaceleración económica mundial que ya sacude a poderosos países del mundo. Se están focalizando en el tema de agricultura, de acceso al crédito,
empleo y reforestación, inversiones privadas y también en mejorar el clima de negocios. Se proyecta una inversión pública para el 2020 de 25.000 millones de lempiras, llegar con proyectos a 80.000 productores en todo el país, abrir el acceso al crédito a 24.000 micros y pequeños empresarios en los próximos 2 años, reforestar 350.000 hectáreas de bosque y de esta forma generar 12.000 empleos directos. Para mencionarle un caso, en los próximos 2 años, solo en infraestructura vial, que implica todos los sistemas de carreteras, estaríamos hablando de una inversión de más de 9.000 millones de lempiras, solamente en eso. Otras medidas a nivel del gobierno pasan por hacerle unos agujeros más a la faja del gasto público para empujar la inversión. Son medidas de disminución de gasto corriente, son medidas en las cuales se van a asignar mayores para lo que es la inversión pública, especialmente en parte de infraestructura de salud, infraestructura escolar, infraestructura vial, que obviamente van a venir a repercutir directamente en la generación de empleo. La desaceleración económica mundial afecta con más fuerza a América Latina y según el representante del BID, Eduardo Almeida, Honduras con todas sus dificultades es de los países que tiene mejores condiciones para enfrentarla. Honduras está en una posición, yo diría, mejor que los otros países de América Latina, porque tiene una previsión de 3.1% este año, que es un valor bastante razonable, pero de cualquier manera es importante lanzar acciones de corto plazo, significa en 3 años. Para encaminar y acompañar las medidas de urgencia económica que se anunciaron hoy, se creó el comité de seguimiento que integra el sector privado, el sector público, sociedad civil y organismos internacionales. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. Honduras está a las puertas de una recesión, opinan los expertos. El expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, ve a la vuelta de la esquina la recesión. Solo si miramos en el 2019 el crecimiento económico trimestral, el primer trimestre que crecimos únicamente 0.2. En el segundo trimestre de este año, o sea, de abril a junio, crecimos negativamente, menos 0.2. Esto quiere decir que si el próximo datos nos arrojan que el trimestre de julio a septiembre fue negativo, estaremos prácticamente en una recesión económica y ya no en desaceleración económica. La recesión es la fase en que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo, la inversión y aumenta el desempleo. El presidente del Colegio de Economistas de Honduras, al analizar el comportamiento de la economía, va más allá, al afirmar que no se trata de un decrecimiento en 2 trimestres consecutivos, sino 2 años de la caída del Producto Interno Bruto, porque se cerró el 2018 con 4.8, el 2017 3.7 y para el año 2019 se proyecta cerrar con un 3%. Siendo así, entonces, ya hay algunos signos que nos alertan de que podemos entrar en una fase de recesión, porque en primer lugar la característica, eso es falta de inversión, se pierden empleos, por lo tanto tenemos un problema más relevante en lo que es y más problemático el tema del crecimiento del desempleo en el país. El sector de la construcción anunció la pérdida de más de 20.000 empleos para el cierre de este año, lo que significa una reducción del 1% en este rubro en comparación con el 2018. Una crisis económica profunda que uno de sus efectos han sido la caravana, han sido el suicidio, homicidio, la violencia. Y esto más allá de una conceptualización teórica, si es recesión, si es desaceleración, es que Honduras sin duda ha tenido complicaciones económicas y por eso de los indicadores de pobreza. Influye también para el decrecimiento económico la disminución de la inversión extranjera, que no es un problema exclusivo de Honduras, pero hay factores internos como la inestabilidad política. Dicen los economistas que mientras no se estabilice el clima político en el país, la realidad económica será difícil de revertir. Mario Landa, Telenoticias. El Banco Interamericano de Desarrollo aprueba fondos para reducir la pobreza en Honduras. El Minuto Financiero es presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado.
Un préstamo por $59.5 millones a Honduras para reducir la pobreza extrema fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Los fondos aprobados por el BID apoyarán la adopción de políticas que permitan reducir la pobreza extrema en hogares hondureños. Dicha pobreza en Honduras afecta al 38.7% de los hogares y es necesario diseñar e implementar políticas dirigidas a mejorar la sostenibilidad financiera y la eficacia del gasto en protección social. Según el Banco Multilateral, estas reformas pondrán énfasis en la formación de capital humano de niños y adolescentes, además de la consolidación de la oferta de servicios básicos en salud y educación. El Minuto Financiero fue presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado. Conozca esta noche los pasos para presentar un reclamo ante las instituciones financieras. Educación Financiera es presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Para formalizar una queja ante las instituciones financieras, el cliente primero debe presentarse al área de reclamos, solicitar al oficial de atención al usuario financiero la hoja de reclamación, la cual también está en la página web de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Una vez que presenta la queja, el usuario financiero debe asegurarse que le devuelvan una copia del documento, el cual debe contener la fecha y sello de recibido de parte de la institución a donde se hizo el reclamo. La respuesta al cliente debe darse en los primeros 10 días hábiles contados a partir de la fecha del reclamo. Educación Financiera fue presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Estados Unidos anunció este día la reactivación de los fondos de asistencia para el Triángulo Norte que habían sido suspendidos por la crisis migratoria en la frontera sur, tras alabar el cumplimiento que ahora hacen los países para frenar la migración irregular hacia esa nación. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este miércoles a través de un comunicado que reanudarán los fondos de asistencia exterior para El Salvador, Guatemala y Honduras, los cuales fueron suspendidos como medida de presión para que los gobiernos de los países del Triángulo Norte de Centroamérica adoptaran medidas para reducir la migración irregular hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense tomó la decisión argumentando que con la firma de acuerdos de asilo con los 3 países centroamericanos más México, se ha logrado reducir considerablemente el número de migrantes que cruzan la frontera sin documentos hasta llegar a la nación del norte. El asesor del presidente Trump para asuntos del hemisferio occidental, Mauricio Claver Carone, aseguró que estos acuerdos han permitido una reducción en la migración irregular de un 60%, lo que permite la reactivación de los fondos que serán utilizados para financiar programas que complementarán los planes de seguridad conjuntos para cada gobierno, reforzarán las iniciativas del sector privado orientadas a generar oportunidades económicas, favorecerán el Estado de Derecho, el afianzamiento institucional y la buena gobernanza. Además, ayudarán a estos países a desarrollar sus capacidades de implementar los acuerdos que suscribieron recientemente para fortalecer los sistemas de asilo locales, según el comunicado. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Donald Trump elogió el compromiso de los gobiernos de los 3 países centroamericanos en la reducción de la migración hacia el exterior. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Está de acuerdo que los diputados tengan de nuevo inmunidad parlamentaria? Tiene 2 opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. En el Día Mundial de la Alimentación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala que 75,000 menores de 0 a 1 año sufren de desnutrición infantil en Honduras, en su mayoría ubicados en el corredor seco, y uno de los factores que provoca este fenómeno es la falta de lactancia materna y la extrema pobreza que se registra en esas zonas. Cada 16 de octubre se celebra el Día Internacional de la Alimentación, proclamado por la ONU para concientizar a las personas sobre la problemática alimentaria mundial. El director de comunicaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Honduras, Héctor Espinal, compartió a Telenoticias que aproximadamente 75,000 menores entre 0 a 1 año sufren de desnutrición crónica en el país por la falta de lactancia materna en los primeros meses de vida. Muy pocas familias, muy pocas mujeres son apoyadas y estimuladas para dar lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. No olvidemos la importancia que tiene la lactancia materna en nuestros niños. Esa es la primera vacuna
no necesita ningún otro alimento durante esos primeros 6 meses de vida y además le desarrolla todas sus capacidades y todas sus habilidades. Otro factor por el que muchas personas sufren de desnutrición crónica es la pobreza extrema en los hogares, mayormente en las regiones secas y la zona occidental. Bueno, los factores más importantes es la pobreza de los hogares rurales, especialmente ubicados en zonas indígenas, de la zona occidental y de la zona sur del país, y el otro tema es también el acceso a alimentos, especialmente para las niñas y los niños. En Honduras, en su mayoría, son los menores los que sufren de desnutrición. Mientras tanto, los adultos son más propensos a ser obesos o tener una malnutrición, pero no solo por el metabolismo lento, sino por los malos hábitos alimenticios. En Honduras, los hábitos alimentarios que tenemos, las costumbres son muy fuertes. Aquí el hondureño tiende a desayunar menos o no desayunar, a almorzar más o menos y cenar bastante. ¿Y qué cenamos? Cenamos comidas fritas, grasosas, todo junto, a muy altas horas de la noche, las bebidas azucaradas, y eso ha incrementado entonces la obesidad en los adultos también. La Facultad de Ciencias Jurídicas compartió un estudio realizado a través del consultorio jurídico gratuito, donde determina que de 5.000 casos atendidos, un total de 446 demandan asistencia alimenticia a los padres de familia. Hemos constatado que de 5.000 y tantos casos que hemos atendido en diferentes materias a través de nuestros procuradores, directores y asesores en juicio, 446 casos se han cifrado como representación de nuestros estudiantes ante los órdenes jurisdiccionales para reclamar pensión alimentaria. La desnutrición es cuando existe una deficiencia en la ingesta de calorías y proteínas, y una malnutrición es un exceso o desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes que el cuerpo necesita. Según un listado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, posiciona a Honduras como el tercer país con los mayores índices de desnutrición crónica infantil en Latinoamérica y el Caribe. Patricia Carías, Telenoticias. El secretario de Estado de Justicia, Gobernación y Descentralización, Héctor Leonel Ayala, al anunciar una serie de reformas a las leyes y reglamentos del Instituto Nacional Penitenciario, asegura que ya está en manos del Congreso Nacional una propuesta de reforma constitucional para incluir en la extradición a personas que se dedican al tráfico de humanos, mejor conocido como coyotes. Que tiene que ver con algunas acciones para hacer reformas constitucionales y reformas a las leyes. Nosotros hemos propuesto desde esta Secretaría, y ya el Congreso Nacional también lo ha recogido, que puedan extraditarse aún las personas que cometen el delito de tráfico de personas. En este paquete de reformas se plantea construir otros módulos de máxima seguridad, liberar a no menos de 4.000 internos de mínima peligrosidad y con esto descongestionar el sistema penitenciario para un mejor control de los privados de libertad. Presentan iniciativa ciudadana para evitar que el Código Penal entre en vigencia el 10 de noviembre. Les recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Está de acuerdo que los diputados tengan de nuevo inmunidad parlamentaria? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. En el Día Internacional de la Mujer Rural se realizó el lanzamiento de la campaña Mujeres Rurales Diversas que movemos el mundo, buscando visibilizar la situación actual de las mujeres de la zona sur. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, se realizó el lanzamiento de la campaña Mujeres Rurales Diversas que movemos el mundo, buscando el empoderamiento. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, vamos a hacer el lanzamiento de la campaña Mujeres Rurales Diversas que movemos el mundo, porque desde nuestro trabajo allá en la casa, nosotras estamos aportando grandemente a la economía del mundo, a la economía del país. Patricia Méndez explicó en qué consiste el proyecto de involucramiento de las mujeres rurales. Es una campaña donde ellas tienen 4 objetivos principales para poder compartir con el resto de la sociedad de la región del Golfo de Fonseca, pero también mostrar a las mujeres no como una víctima, sino a las mujeres como constructoras de la resiliencia
resiliencia y como líderes y transformadoras también. El tercer objetivo de la campaña es poder promover y también generar la conciencia sobre la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y el cuarto objetivo de la campaña es poder fortalecer las alianzas de las organizaciones que hacen una labor a favor de los derechos de las mujeres e incidir en la política pública. El propósito es incidir en garantes de derechos, empresa privada, cooperación, sociedad civil para que consideren en sus presupuestos y acciones el cumplimiento de los derechos de la mujer rural. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Dificultades legales para analizar la firma del notario Enrique Alberto Flores Lanza han permitido nueva reprogramación del juicio contra Rafael Edgardo Barahona Osorio, exgerente administrativo del despacho presidencial durante la administración de José Manuel Zelaya Rosales, acusado de 9 delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, 5 de estos a título de cómplice. Este proceso incluye al prófugo exministro de la presidencia en el periodo 2006-2010, Enrique Flores Lanza, por 11 delitos de malversación de caudales públicos. Yo ni siquiera debería estar aquí porque los que deberían de rendir cuentas son los exministros que manejaron esos recursos. Yo lo dije muy claramente en varios programas de televisión a principios de este año, hice exposiciones completas alrededor de eso, pero en el caso puntual que nos ocupa, el exministro Flores Lanza, que ahí están todos los recibos de que él recibió absolutamente todo y que era el responsable de esa cuenta y titular del uso de esos recursos. ¿Con quién los manejó? Con el ministro de Defensa, el exministro de Defensa aquel entonces. ¿Quién era? El abogado Aristides Mejía. ¿Quién gestionó los recursos? El abogado Milton Jiménez. Les estoy dando solo personajes de confianza de aquel entonces, de aquel gobierno, de los cuales nosotros no teníamos que dudar en lo absoluto de que ellos estaban haciendo actividades oficiales del gobierno. Se ha suspendido la audiencia en virtud pues de que aún no se ha hecho un peritaje sobre los 9 recibos que Enrique Flores Lanza le firmó a Rafael Barahona, en los cuales pues expresa que recibió el dinero que Rafael en su momento, previa autorización del ministro de la Presidencia en ese entonces, retiró del Banco Central. En enero de 2008, el secretario de la Presidencia, Enrique Alberto Flores Lanza, abrió cuenta con $675,000 en el Banco Central de Honduras para un programa de seguridad e investigaciones especiales. Después depositó $325,000 donados por China a Taiwán y posteriormente, entre el 20 de febrero de 2008 y el 1 de abril de 2009, realizó 12 retiros bancarios, ordenando que las cantidades en moneda extranjera se entregaran a Barahona Osorio. En el juicio contra el ex subcomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga, la Fiscalía presentó este día una pericia relacionada con los 166 vehículos en su poder, de los que 55 son de su propiedad y el resto a nombre de terceros. Pero en el tracto sucesorio, el permiso de explotación aparece a nombre de Barralaga. La defensa alega que todo eso es inflado y mañana la pericia será sobre los bienes de Barralaga y de Motse Fraga, expareja de Wilter Blanco y del hijo de Barralaga. En el segundo día del juicio por lavado de activos seguido contra el subcomisionado Jorge Barralaga, el Ministerio Público evacuó pericias sobre 116 unidades vehiculares decomisadas al oficial en retiro, de acuerdo a documentos recabados en el Instituto de la Propiedad y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Hay que analizar todos los documentos en su globalidad, digamos, vaya lo del permiso de explotación, el certificado de circulación, que esos vehículos nunca han sido reclamados. ¿Qué persona le van a decomisar su carro y van a pasar 2 años y nunca lo va a reclamar? Eso hay que analizarlo. De igual forma, sabemos que hay unos vehículos que están a nombre de terceras personas, pero ¿por qué esas terceras personas no han venido al Ministerio Público a decir que son propietarios de esos vehículos? En su turno, la defensa legal del acusado cuestionó la pericia del Ministerio Público y el procedimiento que utilizó la perito, que aceptó que solo 55 de las unidades vehiculares, autobuses, rastras y camionetas de lujo, entre otras, aparecen registrados a nombre de su cliente. Está hablando de 111 vehículos que no son de él. Está hablando que hay ahí 32 millones incrementados ficticiamente al patrimonio de Barralaga y estamos comenzando a quitar millones.
El abogado Urtecho excusó esta tarde por incapacidad médica a uno de sus consultores que contestará la pericia del Ministerio Público programada para mañana jueves sobre el patrimonio de Barralaga y de Monse Fraga, lo que obligó al Ministerio Público a modificar el orden de evacuación de su prueba. La defensa de los acusados deberá justificar la incapacidad médica. Y el Ministerio Público de igual forma hace valer su posición. Entonces seguimos esa línea para demostrar plenamente la participación del imputado. En este caso el consultor está hospitalizado y además es perito. Tiene que suspenderlo. Yo voy ahorita a traer una certificación médica y la voy a presentar mañana. Y no me van a imponer un consultor, porque me voy a levantar y me voy a ir. Y si yo me salgo de ahí, van a tener que comenzar el juicio de cero. Porque ya está a mitad del juicio, y que me suspendan, pero lo correcto es correcto. Los bienes de los coimputados y la procedencia de estos se conocerá mañana en seguimiento a la prueba de la Fiscalía, en la que también habrá consultor de la defensa privada. Al presentar conclusiones de audiencia inicial en el denominado caso Corrupción sobre Ruedas, el equipo fiscal UFESIC Maxi solicitó al juez de letras penal con jurisdicción nacional en materia de corrupción que dicte auto de formal procesamiento para los 8 imputados. Las defensas privadas, por su parte, han solicitado que la resolución judicial sea un sobreseimiento para sus defendidos. Para los 8 imputados en esta causa, el auto de formal procesamiento para garantizar su presencia en las siguientes etapas. Para 4 de ellos ha solicitado medidas distintas a la prisión preventiva: un arresto domiciliario para una persona mayor de 70 años y para las restantes 3 personas ha solicitado la prisión preventiva. Por su parte, las defensas técnicas han solicitado sobreseimientos definitivos en favor de sus representados, ya que según las defensas privadas, los medios de prueba presentados son los suficientes para desvanecer las acusaciones. La resolución de esta audiencia inicial se dará la próxima semana. Siendo abundante la prueba de cargo y de descargo evacuadas en la audiencia inicial, que duró varios días, el juez tomará entre 4 y 5 días hábiles para dar su resolución, por lo que ha solicitado a las partes procesales que estén pendientes de ser convocados para conocer el fallo. Este miércoles, los integrantes de la Plataforma Ciudadana contra el Código Penal, que encabeza el CNA, protagonizaron una marcha pacífica hacia los bajos del Congreso Nacional para hacer entrega de una iniciativa ciudadana acompañada de más de 7,000 firmas que buscan la abrogación del código por considerar que este es un blindaje para la corrupción. Una delegación de la plataforma entregó la propuesta al secretario del Congreso, Tomás Zambrano, en vista que fue prohibido el ingreso de Gabriela Castellanos y Odir Fernández. La marcha, encabezada por representantes del Consejo Nacional Anticorrupción, culminó en el Congreso Nacional. Allí presentaron la iniciativa ciudadana con 7,000 firmas para evitar que la normativa entre en vigencia el 10 de noviembre, pues a criterio de los manifestantes blinda exclusivamente a personas en procesos de investigación por actos de corrupción y narcotráfico en el país. Que el pueblo no quiere que entre un código penal de la impunidad donde se está blindando exclusivamente a aquellas personas que están siendo investigadas o que ya fueron investigadas, que ya tienen una sentencia, pero que esa sentencia todavía no es firme. No es posible de que el Congreso Nacional haga de oídos sordos al pueblo donde se les dice paren esa entrada en vigencia el 10 de noviembre, trabajemos un proyecto, un código que beneficie los intereses generales del pueblo hondureño. A la marcha, que inició desde la sede del CNA, se hicieron presentes representantes de la sociedad civil, empresa privada, entre otras. También se unieron en el camino ciudadanos como Don Noé, que alcanzó al grupo en su bicicleta porque asegura no se debe permitir la entrada en vigencia de una ley que perjudica al pueblo. Porque está hecho por delincuentes y un delincuente no va a hacer algo que le perjudique a él, va a hacer algo que le favorezca. Por eso estamos en contra. El pueblo hondureño repudia el Código Penal. Pese a que ya se dejan escuchar rumores de que la vacatio legis podría extenderse hasta por un año, la iniciativa ciudadana va dirigida a la abrogación total de la ley para comenzar a trabajar en una nueva, indicó Odir Fernández del CNA. A esperar que finalmente el Congreso Nacional de Respuestas se habla de una extensión de la vacatio, pero nosotros hemos hablado y solicitado de que el Código Penal de la impunidad no debe de entrar en vigencia. Lamentó también que se les haya recibido con militares y policías y que solo se le haya permitido el ingreso a 2 representantes y no a 4, como se había prometido.
Las acciones continúan este jueves cuando el Consejo Nacional Anticorrupción se presente ante la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal. Gabriela Andino, Telenoticias. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción reaccionó este miércoles luego que el diputado Mario Pérez indicara que las acusaciones presentadas por esa institución son producto de la falta de conocimiento a la ley orgánica del Congreso Nacional. La directora del CNA dijo que sí conoce esa ley y no tiene dudas acerca de la denuncia hecha y presentada ante la UFESIC Max. Nosotros sabemos sumar y restar, también conocemos perfectamente la ley orgánica del Congreso Nacional. De hecho, me puedo atrever a decirle que la conocemos mucho mejor que varios de los diputados que se encuentran en el Congreso Nacional. Sabemos lo que presentamos. El respaldo probatorio de esta denuncia frente a UFESIC del Ministerio Público está muy bien respaldada. Tanta fuerza que pierde que ellos tomaron el interés en presentar algunas respuestas inmediatas sobre las aseveraciones y afirmaciones que nosotros hemos presentado. Vea que el Consejo Nacional Anticorrupción de manera responsable, cada una de las denuncias que presenta están muy bien fundamentadas y nosotros estamos seguros del trabajo que hemos hecho. Castellano señaló que cada acusación está sustentada con pruebas, por lo que no existe tal confusión, mucho menos debilidad del caso presentado. Estaban solicitando solamente... Privado de libertad que venía de una atención médica en un centro hospitalario de Choluteca protagonizó una fuga de película cuando desconocidos que viajaban en un vehículo interceptaron el carro en que venía el recluso y se bajaron para llevárselo, tras someter a los policías penitenciarios a quienes les quitaron sus armas de reglamento. El privado de libertad responde al nombre de Santiago Sabino Herrera Martínez con expediente 13031. En allanamientos ejecutados esta mañana en la colonia Victoria del municipio de Villanueva, equipos de la Dirección Policial de Investigación, así como de las Fuerzas Especiales, capturaron a un taxista identificado como José María Aguilera y al joven Reinaldo Mejía Palma. Según las autoridades, presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, contra quienes se libró orden de captura por la supuesta participación en un asesinato por el que los tribunales libraron ayer la orden de captura que se ejecutó este día. No, a ella sí hay que tocarla. Utilice algo ahí que no la vaya. Estamos recibiendo esta información ahora mismo desde Olancho. Ana María Ferguson, quien se desempeñaba como licenciada en enfermería en el Hospital San Francisco de Juticalpa, es la nueva víctima de la criminalidad. La profesional de la salud murió esta noche en Juticalpa a manos de desconocidos, quienes después de perpetuar el hecho se fugaron de la escena del crimen con rumbo desconocido, mientras la policía de investigación levantaba las evidencias para dar con el paradero de los victimarios. Han asesinado a Ana María Ferguson, licenciada en enfermería en el Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho. Ha sucedido esta noche. En el estado del tiempo, TN5, fenómeno de lluvia se aleja de Centroamérica, mientras en el Líbano piden auxilio internacional por los incendios forestales, nos dice César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777.
Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Las próximas 48 horas serán bastante secas en el territorio hondureño. Antes quiero referirme justamente a ese disturbio que tiene un porcentaje de 60 de posibilidades de desarrollo. Este fenómeno fue precisamente la baja presión que pasó sobre nuestro territorio y que ahora mismo está en el Golfo de México y pues se va a desarrollar y luego llegará a impactar la costa oeste de los Estados Unidos. Para las próximas horas les decía que no tenemos fenómenos importantes cerca del territorio nacional, solo la actividad de la zona intertropical de convergencia por algunas bajas presiones intensas que se mantienen en el Pacífico y que dan posibilidad nada más de alguna nubosidad dispersa en Centroamérica. En la parte alta, específicamente en nuestro territorio, esperaremos un día bastante seco y de producirse algún chubasco será solamente en algunos puntos del departamento de Intibucá, Lempira o Copán. El resto con condiciones secas y temperaturas, lógicamente, que se van arriba, todas entre 25 y 30 grados Celsius para esta próxima jornada. El oleaje en el Pacífico, pues solo para el amanecer. En el Golfo de Fonseca, los amigos que andan en embarcaciones pequeñas tienen que tener un poco de precaución. En el transcurso de la jornada volveremos a una actividad de oleaje normal. Y me despido con estas imágenes. Esto pasa en el Líbano. Hace unos días les estábamos informando cómo un huracán, un tifón devastó completamente a Japón. Y ahora les mostramos imágenes siempre en el Medio Oriente, pero en el Líbano, que son pues incendios incontrolables y lastimosamente pues son pulmones del mundo que se están perdiendo y ellos están pidiendo auxilio incluso a países amigos para que les envíen helicópteros y aviones hidrantes para que les ayuden a sofocar estos que son aproximadamente 100 incendios. Escucha bien. Feliz noche para todos, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Elma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. No te vayas a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Aprovecha los días más baratos de feriadón y ahorra en estas vacaciones. Diunsa, lo mejor para comprar. Fiscalía dice que Tony Hernández es un capo de dimensiones épicas que puso al Estado al servicio del crimen. Pide condena por cada uno de los 4 delitos, mientras la defensa alega que caso no tiene solidez, que capos usados como testigo son asesinos y mentirosos. Jurado inicia su deliberación mañana. Escuche por qué recortarán el gasto corriente como parte de medidas anticíclicas para evitar recesión. Son medidas de disminución de gasto corriente, son medidas en las cuales se van a asignar mayores para lo que es la inversión pública, especialmente en parte de infraestructura de salud, infraestructura escolar, infraestructura vial. Las Fuerzas Armadas niegan rebelión en sus filas y confirman la situación de disponibilidad a que han pasado 4 de sus coroneles. No te vayas a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Aprovecha los días más baratos de feriadón y ahorra en estas vacaciones. Diunsa, lo mejor para comprar. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Está de acuerdo que los diputados tengan de nuevo inmunidad parlamentaria? Tenía 2 opciones, así, B no. Estos son los resultados, rotundamente no, 100%. Y de primera vez que ocurre esto, ¿no? Primera vez, así. Primera vez que ocurre esto. Llegamos al final de esta emisión en minutos, La Querida del Centauro. Ante las 5 de TN5 a todos, muchas gracias y buenas noches. Fiscalía de Nueva York dice en sus alegatos que campañas políticas del Partido Nacional 2009, 2013 y 2017 fueron financiadas por el narcotráfico. Liberales salen en nutrida marcha a las calles para pedir salida del poder del presidente Hernández. Congreso Nacional aprueba la figura de la inmunidad parlamentaria con los votos disidentes del Libre, del Pino y del liberal Darío Vanegas. Congresistas también aprueban reglamento para el fondo departamental y se blindan así del brazo de la Maxi y de la OFESIC. Donald Trump anuncia reactivación de fondos suspendidos al Triángulo Norte por crisis migratoria, pues ahora asegura que sí han cumplido metas para represar a los migrantes.